Mi nombre es Hugo Moll, yo soy el director del Goethe-Institut. Estamos muy contentos que podemos, como siempre, presentar otra etapa en este club de los traductores literarios. Muchas gracias a Jorge Hondebrille para organizar este evento. Y estamos siempre más contentos para presentar un alemán, un editor alemán, que era acá como representante de Alemania en la Feria de Editores. Pienso que es la primera vez o hace mucho tiempo que teníamos primera vez que usted está acá, pero también que tenemos un representante de Alemania en esta Feria de Editores, por eso estamos muy contentos. También yo quería avisar que es de verdad una oportunidad maravillosa este fellowship con que Linus podía viajar en Argentina. Hay siempre 7 o 8 personas del extranjero que pueden participar en esta feria de editores y vale la pena de postularse por esto, porque de verdad es muy importante por el intercambio, la discusión, el conocimiento mutuo entre editores de todo el mundo. Y hoy tenemos el placer de poder saludar como invitado especial de este club de los traductores literarios a Linus, para hablar un poquito sobre la situación de Alemania, de los editores en Alemania, entre Argentina y Alemania. Ahora doy la palabra a Jorge. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, o buenas tardes a todos. Perdonen el resfrío, espero contaminar solo a los que lo merezcan. Antes de comenzar la actividad, los anuncios de costumbre. El primero es que el 18 de septiembre tenemos nuestra próxima reunión. La invitada es Inés Garland, que va a estar acá en doble función. Va a estar acá como traductora y va a estar acá como traducida. Y vamos a aprovechar para presentar acá la última traducción de Inés, que es un libro de poemas de Sharon Olds, la escritora estadounidense Sharon Olds. Independientemente de eso, vamos a hablar también de los otros autores que tradujo Inés, Lori Moore, Tiffany Atkinson, Lydia Davis, etc. Y vamos a hablar de ella como traducida porque tuvo la suerte de que fue traducida por lo menos a 10 idiomas y tiene bastantes anécdotas respecto de haber sufrido traductores y haber trabajado de alguna manera con ellos también. El segundo anuncio que quiero pasar es una cosa que va a ocurrir este jueves a las 6 de la tarde en la Alianza Francesa. Esa señorita que está ahí, Julia Azareto, es una traductora argentina que vive hace más de 20 años en Francia, en Grenoble exactamente, y va a dar una charla en la Alianza Francesa a propósito de los distintos subsidios y ayudas a la traducción que existen en Francia. Si son traductores y no están al tanto, vale la pena que se hagan presentes ahí. Es a las 6 de la tarde con entrada libre, sin inscripción. Sí, hasta hoy hay un cierre de la inscripción hasta hoy, pero yo creo que si van, habrá lugar. Bueno, por las dudas, si les interesa, inscribanse. Escribe la ATI, así que se puede prescindir de la inscripción. Y el tercer anuncio que hago, que tiene que ver con el club. Estamos ya en la 10ª semana de nuestra pequeña campaña en contra del diccionario de la Real Academia Española. Ya son 10 semanas en las cuales señalamos en qué sentido ese diccionario es racista, en qué sentido está mal redactado y en qué sentido está lleno de prejuicios, y proponemos en cada uno de los casos nuevas entradas a ese diccionario. Ya le propusimos personalmente al director del diccionario que traduzca en el Webster o el Robert, para que de esa manera en español haya un diccionario como la gente hecho en España. Dicho todo esto, yo le voy a ceder la palabra a Linus, que va a hablar durante un rato. Lo vamos a interrumpir y vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es charlar entre todos. Por favor, lo que les digo siempre, esperen a recibir el micrófono para hacer el comentario o la pregunta que quieran hacer, porque esto está siendo grabado, lo ven otras personas que no asisten, entonces es de importancia que se escuche la parte que está ausente.
Antes teníamos quejas de distintos políticos, desde que está Macri nunca tuvimos quejas, pero sabemos que hay gente que, bueno, ustedes ya entienden. Linus. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Primero al Goethe Institut por la invitación, sobre todo por la posibilidad de estar acá en el marco del primer fellowship de la Feria de Editores. Para mí ha sido una oportunidad única, porque de otra manera no había podido asistir a la feria, venir a Argentina para ver tantas editoriales, librerías y también charlar con autores y conocer tantas editoriales muy interesantes, sobre todo las pequeñas, independientes. Yo sé que la palabra independiente acá es un poco peleada, pero... Sobre todo para la gente de Racing. Ah, bueno, gracias. Bueno, lamentablemente yo no tenía tiempo para asistir al partido. Entonces, muchas gracias por eso a los organizadores de la FED. Andrés está acá, pero también a Víctor y Victoria y todos los demás que ahora estoy olvidando. Lo pasé muy bien. Hola. Y espero que pueda volver otro año. Es, en mi opinión, un evento único que no se podría hacer de esa forma en Alemania en este momento, porque todo es un poco más consolidado en el paisaje editorial en Alemania. Bueno, muchas gracias también a Jorge y al Club de Traductores por la invitación de hoy y por la posibilidad de hablarles un poco sobre la situación de la narrativa latinoamericana en Alemania hoy en día. No voy a hablar de poesía, ensayo y teatro porque no sé lo suficiente sobre esto. No quiero más meterme. triste todavía el panorama. ¿Verdad? No, será una conferencia optimista. Bueno, y no quiero meterme en esto y decirle boludeces que... Intento entonces de leerlo para no perderme tanto en digresiones, demasiadas digresiones. Y vamos a ver cómo se ve y cómo se trata en Alemania al monstruo policéfalo y poliformo que es la narrativa latinoamericana hoy. Pero claro, que es imposible de captarlo enteramente. Vos me interrumpís cuando yo... ¿Listo? ¿Dale? Bueno, este otoño en Alemania se publicará un libro, la historia de la literatura latinoamericana, escrita por la legendaria Michi Strausfeld, que en los últimos años, 40 años, ha sido crucial para la difusión de la narrativa hispanohablante en Alemania, como editora en Surkamp y Fischer, como autora, pero también como coordinadora de festivales y jurados. Entre muchos otros, dio a conocer al público alemán autores como Vargas Llosa, Carpentier, Onetti y Cortázar. Su libro, Mariposas Amarillas y los Señores Dictadores, Latinoamérica, cuenta su historia. No es solo una historia de la literatura continental de los últimos 500 años, sino también incluye memorias personales. El libro consiste en capítulos históricos que son intercalados por textos sobre encuentros personales con autoras y sobre todo autores del llamado boom. Un viaje con Vargas Llosa en el Amazonas, una visita a Cortázar en París, cosas así. El libro es pues una historia de la literatura con el boom como punta de fuga constante. Probablemente, lamentablemente, no es tan falsa la imagen hablando de la recepción de narrativa latinoamericana en un público amplio alemán. Hasta hoy el boom marca esa recepción. Quizás un poco simplificado se podría decir, las editoriales añoran las ventas de los 70 y 80, la crítica sigue estableciendo comparaciones. En la imagen de la narrativa latinoamericana prevalecen los estereotipos del realismo mágico. Quizás ahora se suman algunos clichés del narco,
Y obviamente el marketing editorial perpetúa estas tendencias simplificadoras y folclorísticas. No importa qué imágico sea el realismo de un libro, en las tapas dominan los pájaros coloridos o en las novedades de México las calaveras. Mariposas. Solo mariposas. Y mariposas, sí. Bueno, en el título del libro de Michi están las mariposas. Bueno, en mi opinión hay varias razones por qué son tan largas las sombras del llamado boom y sus autores que marcan la recepción alemana de novelas y cuentos latinoamericanos, quizás con la excepción del fenómeno Bolaño. La recepción de una literatura extranjera y aún más la de una distanciada en términos de lengua y geografía cambia de una manera muy lenta. El boom ya pasó hace años, pero en Alemania todavía no es historizado. Algunos de sus protagonistas, como Vargas Llosa, siguen publicando y son leídos. Y más allá de los denominados Borges, García Márquez y autores bestseller como Pérez Reverte y Allende, y la excepción tardía de Bolaño, hay pocos escritores en los catálogos de las grandes editoriales que fueron publicados con más de un libro. Segundo, eventos como Argentina, país honrado de la Feria de Frankfurt en 2010, son oportunidades para una reorientación y causan una multitud de nuevas traducciones. Así salieron en 2010 las primeras traducciones de Alan Pauls, Samantha Schweblin y Félix Bruzzone, de Los Pichiciegos de Forwell o de Dos veces Junio de Martin Cohen. Al mismo tiempo, hay ahí el estímulo de publicar sobre todo títulos de autoras y autores ya conocidos para obtener un éxito económico más probable. Además, el conjunto de la presentación de los países honrados en la feria recibe mucha atención por parte de la crítica y la industria, pero no tanto de los lectores mismos. Junto a eso, y con respecto a las literaturas no europeas y no estadounidenses, existe hoy la competencia con narrativa de otros continentes como Asia y ahí la India, y África, sobre todo Nigeria, Ghana y de los países árabes. Esas literaturas tienen en cierto modo una ventaja. El original es francés, a veces es inglés, a veces francés. Por un lado, tienen la ventaja de que estos libros vienen a Alemania ya con gran elogios de medios yanquis, ingleses o franceses, los medios a los cuales los críticos alemanes prestan atención. Y todo eso se enlaza con una cierta escasez de conocimientos de idiomas adentro de la crítica literaria alemana. Se podría explicar así, por ejemplo, la falta completa de literatura hispanohablante en una antología actual acerca de la nueva Weltliteratur, en la cual abundan los textos en inglés. Esa forma de provincialidad y la preferencia del inglés o aún más de la narrativa alemana tienen sus consecuencias con respecto a la manera de sí o cómo se habla de narrativa hispanohablante. Raramente los críticos importantes de los diarios se ocupan de traducciones de castellano porque no son capaces de compararlos con el original. Las reseñas pues escriben los pocos expertos de literatura hispanohablante, pero eso nos lleva a otra forma de provincialidad, porque las reseñas carecen de visión internacional, no permiten polémicas o comparaciones con otras literaturas extranjeras, lo que sería muy importante, y sobre todo no permiten observaciones acerca de los huecos en los catálogos de las editoriales alemanas, observaciones acerca de autores que uno debería descubrir. En consecuencia, todo eso lleva a una forma de nicho bien informado que encuentra su espejo adentro de las editoriales alemanas, inclusive traductores y scouts que recomiendan libros. Hoy en día es más o menos, creo que una docena de editoriales que publican periódicamente traducciones de Latinoamérica y en las cuales por lo menos una persona es capaz de leer en castellano. Por un lado, significa que un grupo de personas pequeño, de editores, traductores y scouts, críticos y académicos, tiene una responsabilidad bastante grande con respecto a la divulgación. Por otro lado, como no es posible de captar la narrativa latinoamericana enteramente, dependemos del contacto personal
y de las recomendaciones de editoriales, autores latinoamericanos y también de los traductores. Más allá de preferencias literarias que uno tiene, la comunicación constante y visitas como esta acá son entonces absolutamente necesarias para obtener desde la perspectiva alemana una visión amplia del panorama de la narrativa actual. No obstante de esa introducción bastante catastrófica, por lo menos yo, siento un gran optimismo acerca de la situación de la narrativa latinoamericana y también de la argentina en Alemania hoy en día. Y esto tiene que ver con la escena editorial que conocí acá, extremadamente viva y animada en las editoriales independientes y pequeñas. La multitud de editoriales recién fundadas en Argentina, Chile y Colombia, para mí es impresionante. Yo veo un gran entusiasmo, pero también un nivel de profesionalidad y de mucha creatividad. Y como ya dije, en Alemania todo eso es mucho más consolidado y no creo que algo así como la feria de editores se podría organizar en este momento en Alemania. No hay tantas editoriales pequeñas, recién fundadas, que trabajan sobre todo como aquí con narrativa contemporánea, pero a la vez creo que las editoriales que mencioné trabajan con una cierta misión histórica, recuperando la obra de autores desconocidos o injustamente olvidados. Algo, bueno, al mismo tiempo hay creo, un interés cada vez un poco más grande en textos contemporáneos de Latinoamérica, sobre todo en el mundo anglofono, lo que nos ayuda en Alemania por las razones que mencioné. Por eso a mí me ayuda mucho el contacto con editores de otros países, publicando narrativa latinoamericana de los Estados Unidos, de Italia, de Francia, Holanda, del Reino Unido. Intercambiamos pues recomendaciones, hablamos de lecturas, de informes y también sobre la forma en que presentamos los libros que compartimos. Bueno, pero hablamos un poco más sobre estos libros después de tantas notas un poco más estructurales, diría. En mi opinión hay varias novelas y libros de cuentos interesantes que están situados un poco más allá de los géneros habituales como la novela negra, más allá de las modas literarias como la llamada autoficción. Se distinguen estos libros por formas de escribir extrañas o mejor propias, innovadoras y a veces muy resistentes. Hablan de temas que uno no encontrará en esa forma en la narrativa alemana y varios de estos textos son regionales, digo, en el mejor sentido de la palabra, porque se basan en una experiencia latinoamericana, argentina, mexicana o dominicana, sin ser provinciales o herméticos para un lector de afuera, porque cuentan algo universal sin perderse en una forma de estilo cero globalizado, porque intentan de romper con modos narrativos eurocéntricos, pero conociéndolos. Y estos textos, por lo menos en los últimos años, para mí eran escritos por mujeres y que aún no publican en Alemania o que ya han publicado uno o más libros en Alemania, como Samantha Schweblin, Valeria Luiselli, Maria Gaitza, Ariana Harwich o Fernanda Melchor. Yo no me atrevería a hablar, como lo hizo El País, del otro boom femenino, pero lo veo interesante y además importante que y como autoras como Fernanda Melchor de México o Rita Indiana de la República Dominicana suman otra perspectiva a las tradiciones narrativas de Latinoamérica o del Caribe, que trabajan con estas tradiciones sin perpetuarlas, que las renovan sin rechazarlas completamente. Y espero que quizás se encuentre algo semejante en la pila de libros que me llevo de la Feria de Editores Alemania. Bueno, se suman a esta lista autores y autores que ya tienen publicados varios libros en Alemania, Suiza o Austria, sobre todo en editoriales independientes: Antonio Ortuño, Eduardo Alfón de Guatemala, Alan Pauls, Juan Gabriel Vázquez, Claudia Piñero y César Aira, un secreto por mucho tiempo bien cuidado en Alemania, que está ahora convirtiéndose en un autor conocido, sobre todo porque finalmente encontró una editorial fija. Todo eso, creo, nos lleva a una situación que permite a libreros, críticos y sobre todo lectores
en Alemania de repensar la narrativa contemporánea de Latinoamérica. Pero falta un último argumento más que se suma a mi optimismo, distinto a los tiempos del boom. Hay hoy en día un montón de excelentes traductoras y traductores de castellano. Y es algo impresionante y para mí muy, muy agradable de colaborar con ellos. Uno está acá. Nosotros en Wagenbach intentamos de trabajar con los mejores traductores y a la vez intentamos de editar con mucha diligencia, de poner cuestiones, de investigar escrupulosamente, de comparar original y traducción frase por frase, hasta la polémica sobre detalles. Pero nosotros no tuvimos tantas polémicas. Discusiones muy interesantes sobre detalles. Sí, para mí sí, pero no hubo discusión entre nosotros. Polémica no hubo. No. Este trabajo con los traductores es algo para mí que realmente me encanta, sobre todo porque no conozco lectores tan refinados, tan observadores de detalles y matices semánticas como los traductores. Para mí es fundamental entonces saber por qué textos hispanohablantes se entusiasman los traductores, porque lean con otro interés, quizás con menos interés. Además creo que tienen que ser lectores muy precisos, porque traduciendo yo me di cuenta que son confrontados con algo conflictivo respecto a nuestra tradición de editar diligentemente. Será velocidad hipercrítico de un alemán, pero se nota por lo menos en las novelas publicadas por los grandes grupos editoriales de acá, en España, la escasez de una cierta cultura de editar los textos, lo que a mí me sorprende un poco, porque en mi experiencia los autores latinoamericanos y españoles se muestran muy agradecidos a las advertencias de sus traductores y editores extranjeros. Entonces, a veces forma parte de las políticas de traducción en Wagenbach editar y cambiar también el texto original en colaboración con los autores vivos. Podremos hablar un poco más de esto más tarde. Casi está terminado. Y bueno, excelentes traductores de castellano como digamos, Christian Hansen, Angelika Amar, Susanne Lange, Dagmar Plötz, Carsten Regling o Peter Kutzen no solo son capaces de enfrentarse a desafíos como este, sino también a otros, digamos, más literarios por los textos encargados. Hablando de políticas de catálogo y de traducción Wagenbach, va por dos vías. Por un lado intentamos encontrar novedades de la narrativa contemporánea y por otro lado queremos desde un par de años recuperar clásicos de distintos idiomas o presentar las primeras traducciones al alemán de estos libros. En los tiempos del boom se tradujo muchísimo, las traducciones tienen una calidad muy distinta, pero a la vez también se olvidó muchísimo, y estos redescubrimientos son novelas extremadamente desafiantes que requieren mucha creatividad, cavilación y virtuosismo por parte de los traductores. Publicamos, por ejemplo, una nueva edición de Los Siete Locos de Arendt, novela de la que solo existió una traducción de los 70, y además las primeras traducciones del Eisenhuas de Sara Gallardo y de la última novela de José María Guedas, uno de los grandes olvidados del mundo. Hay por el momento un montón de lectores interesados en clásicos de otras literaturas en Alemania. Aunque nosotros en Wagenbach no tenemos enormes tiradas, un desarrollo como este nos ayuda a presentar autores argentinos como por ejemplo Antonio Di Benedetto a un público alemán. Vamos a publicar el Sama, que no era disponible por varios años en Alemania, año que viene. Y me gustaría ampliar esta lista los años que vienen, y creo, sobre todo con el apoyo también del programa Sur, que funciona muy bien para nosotros, que se pueda. Obviamente una charla como esa no puede ser completo, no puede dar más que una visión fragmentaria de la situación. Por eso me alegra que podemos discutir un poco sobre los aspectos mencionados, y me gustaría hablar un poco sobre la praxis de traducción en Wagenbach, y además sería muy agradecido de llevarme algunas recomendaciones sobre
textos y autores que deberían ser descubiertos. Empiezo con Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias por lo que, digamos, no puede ser de otra manera que fragmentario, como decís vos, pero realmente es muy completo, así que realmente muchas gracias por que te hayas tomado el trabajo. Empiezo por hacerte una pregunta que es más o menos general y que me tocó ver en otras literaturas. Muchas veces cuando hay un agujero en la historia literaria, en la recepción de la historia literaria, Sí. hay malentendidos y al mismo tiempo hay también imposibilidades. Te doy un ejemplo muy simple. Sí. Los franceses llegaron tarde para traducir a determinados escritores de lengua inglesa. Sí. Cuando llegaron tarde, esos escritores, en algunos casos por su peso, prosperaron y fueron traducidos con una demora de muchos años, pero hay otros que no fueron traducidos nunca. Sí. Y se siguió traduciendo a los que vinieron después, que eran hijos directos de los que no habían sido traducidos. Por lo que vos contás, digamos, dentro del panorama alemán hay muchos de esos agujeros. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa dentro de la percepción Sí. global de la literatura latinoamericana cuando vos encontrás justamente que faltan piezas y que son piezas significativas? Bueno, somos una editorial muy grande, así que el número de títulos que publicamos por año tiene un límite, ¿no? Un límite. ¿Cuántos publican por año de literaturas de lengua castellana? De lengua castellana por año serían de 2 a 4 o 5 por año. Ajá. Sí, más o menos así. ¿Y qué es lo que determina cada título, la publicación de cada título? Bueno, el caso de Wagenbach es un poco especial en esto, porque bueno, Wagenbach, que se fundó hace más que 50 años, tiene una historia muy de izquierda, una tradición colectivista, y bueno, digamos, el resto de este colectivismo es el comité de editores. Así que somos por el momento 4 editores, 3 editoras, un editor, y nos reunimos cada semana, una vez, sobre todo el lunes, para hablar de los textos que hemos leído. Y hasta tomar una decisión en favor de un libro, por lo menos 2 personas tienen que votar en favor del libro. Así que dividimos un poco por lenguas. Yo soy el primer lector en castellano y el segundo en italiano, francés, inglés. Y bueno, se suman las otras editoras que también leen un poco en español. Y así decidimos. Y bueno, los títulos no me llegan porque no me atrevo a decir que yo tengo un panorama de autores y textos ahí en la cabeza. Nos vienen por todos lados, ¿no? Son recomendaciones de traductores. Claro que trabajamos con agencias, pues casi no es posible de no hacerlo. ¿Por qué no es posible no hacerlo? Bueno, porque de la narrativa contemporánea casi todos los autores tienen agencia. Casi todos. No todos los muertos. No todos son muertos, no. Con los muertos no pasamos. A veces es difícil de hablar con la familia, es difícil de encontrar a alguien que obtiene los derechos. En el caso de Sara Gallardo era un poco complicado para nosotros de encontrar, creo que son Los hijos. Y bueno, en el caso de Arguedas tuvimos que hablar más que un año hasta que la viuda nos escribió en algún momento. Ahora es una relación muy amable y nos escribimos casi todos los 15 días, pero a veces esto es la cuestión más difícil en este caso. Y en los casos de traducciones ya existentes, a veces es un problema de encontrar quién lleva los derechos del traductor. En el caso de Art, en Surkamp dijeron que no había un contrato,
yo investigué la vida o la biografía de este traductor Bruno Keller, que tradujo 2 libros, 2 de Arlt y nada más. No había nadie que sabía algo de él. Preguntamos a una sociedad, la VG Wort en Alemania, pero ellos tampoco tenían datos. Y en un cierto momento nos llama Surkamp que habían encontrado en los sótanos un contrato del año, no sé, 61 que no tenía plazo, claro. Entonces tuvimos que arreglar. Bueno, ya que tocas el tema, de los contratos, vayamos un poco a la cuestión de los traductores, que me imagino que es lo que más nos interesa dentro de todo esto. ¿Cómo son los contratos de traducción en Alemania y cómo son los de tu propia editorial? Bueno, me dices un poco sobre los contratos acá porque no sé tanto. Bueno, no, lo que quiero decir, ¿qué tipo de contrato se establece? ¿Se establece un contrato para un único pago? ¿Se establece un contrato por una cantidad de tiempo? ¿Se establece un contrato por...? Normalmente los contratos tienen, se paga un presupuesto. ¿Presupuesto? ¿Se hace un presupuesto, sí? Un horario por página estándar. Ajá. Que serían comenzando, en literatura, comenzando, para nosotros hay un arreglo entre traductores y editoriales que comienza a los 18 y va para arriba. De 18 euros para arriba, sí. Por página. Por página estándar, ajá. Que serían 30 líneas a 60 caracteres. Ajá. Sí. Aunque ahí hay que destacar... espera, si no tenés micrófono... Sí. Ahí habría que decir que hay una eterna pelea entre traductores y editoriales, porque originalmente eran esas 30 líneas por 60 caracteres, ¿no? Y entonces los traductores obviamente interpretamos eso como una página teniendo en cuenta los blancos. Claro. Sí. Hay muchas editoriales hoy en día que dicen, 30 por 60 es 1800 y entonces dividen la cantidad de caracteres por 1800, con lo cual nos quedamos los traductores con menos dinero si no se tienen en cuenta una página empezada. Ajá. Sí. Entonces, nosotros pagamos por la página empezada, claro. y también, claro, por algo como un promedio de 30 por 60. Exacto, pero existen, yo lo sé muy bien, probablemente también existen discusiones con algunas editoriales acerca de eso, entonces a veces se sugiere de rebajar de 1800 caracteres a 1600 o 1500. Pero eso se negocia, dentro de las normas estipuladas siempre hay un margen de discusión, digamos, o negociación individual entre traductores. Y claro, además en traducciones para ediciones de bolsillo, a veces el honorario pagado es más bajo que 18. Ajá. Y va hasta, 15. Cuando vos recién hablabas, decías de 18 para arriba, ¿qué es lo que determina que sea 18 o más? Bueno, nosotros empezamos con 19 y teniendo en mente la dificultad de la traducción, vamos para arriba. Ajá. Y a veces también pagamos después de la traducción un honorario fijo para la investigación. Si un traductor tiene que investigar muchísimos datos, probar, examinar citas, cosas así, una bibliografía, trabajar con esto, o en los casos mencionados en los cuales cambiamos el texto original después de una discusión con los autores vivos, se paga este honorario fijo. Además, había una decisión legal
que los traductores tienen que recibir una regalía a partir de 5.000 ejemplares con un porcentaje de 0.8, ¿no? Depende, o sea, también varía de contrato en contrato, algunos, pero algunas eso es la decisión. Es la decisión, pero incluso, o sea, yo conozco casos de editoriales que entregan contratos sin eso, no por mala intención, sino a veces por mala praxis, pero sí. Después de eso hay que ver si realmente se venden 5.000 ejemplares o más. Claro, ¿no? claro. Pero en los casos, digamos, de libros muy exitosos, esto da mucha plata. ¿Cuánto es la tirada estándar de tu casa editorial? ¿La tirada? Sí. Bueno, de 2.000 para arriba. De 2.000 para arriba. Y te hago otra pregunta que tiene que ver también con lo que te decía antes respecto del contrato. ¿Cuándo se paga? No me hagas llorar porque... No, me interesa. Bueno, depende. Hay gente que paga, digamos, hoy en día, primero que no se cuenta por páginas, sino que se cuenta por millar de palabras. Un millar de palabras equivale a 2,5 páginas. En este momento hay una tarifa aconsejada, no necesariamente buena, pero que está atrasada de aproximadamente 800 pesos el millar de palabras. Sí. Hay editoriales que pagan la mitad de eso y hay editoriales que se ponen de acuerdo para decir que la mitad de esos 800 pesos es lo que paga el mercado. Entonces cuando vos le preguntás a tal y decís, pero me estás pagando muy poco, te dicen, anda a ver esta editorial que ya está de acuerdo con la otra para mantener bajas las tarifas. Entonces no es un buen dato. En Chile se está pagando aproximadamente entre 10 y 12 dólares la página, en México se está pagando entre 12 y 15 dólares la página. No sé, en Colombia, Catalina González, que es la editora de Luna Libros, por ahí nos puede decir a cuánto se está pagando. Sí, yo creo que también varía entre 10 y 12 dólares la página. 10 y 12 dólares la página. O sea, en España depende porque digamos, hay muchas circunstancias distintas. Después de la crisis que tuvieron en el 2008, las tarifas bajaron. Lo normal era que un traductor ganara de 14 euros para arriba, pero también lo que hicieron las editoriales españolas, sobre todo las multinacionales, fue trabajar con editores latinoamericanos a los cuales nos pagaban 7 euros la página. Sí. Vale ser la mitad de lo que ganaba un traductor español. Sí. El corrector de estilo español ganaba más que el traductor latinoamericano españolizando un texto, lo cual es absolutamente ridículo. Y en un caso como el tuyo, que traduces y anotas un texto. Bueno, normalmente cabe la misma cuestión de las palabras. Cuando yo te escuchaba se me hacía agua la boca, escuchando eso, la investigación y todo lo demás. Bueno, yo tengo que decir que no es un paraíso para traductores en Alemania. Sigue siendo un oficio precario para muchísimos. Es en todo el mundo, pero bueno, tanto Alemania como Francia son dos países que pagan muy bien las traducciones, tengo entendido. Jorge, una pregunta. En el sistema de páginas, ¿cuánto sería en lo que se paga en Argentina con la tarifa esa de 800 pesos? No, la tarifa de 800 pesos equivale a 2,5 páginas. Sí, por eso. ¿Cómo sería en...? Y tenés que pensar que la página te estás cobrando, bueno, mi matemática es muy mala, ¿cuánto dices? 300 pesos. ¿Y eso en dólares sería más o menos? 7 dólares. No, menos. Menos aún. Ahora menos. 6, 6. O sea, es muy poco y realmente, bueno, tampoco la cuestión es uniforme porque intervienen muchas cosas, intervienen también, los idiomas están tarifados en función de su dificultad. Los más fáciles son inglés, francés, italiano y portugués. Después alemán paga un poco más, ruso, chino pagan un poco más. O sea, más o menos estaríamos en un tercio de lo que dice... Aproximadamente. Es la cuenta que habíamos hecho antes. Cuando el valor de los libros en el mercado es exactamente el mismo, o incluso a veces más caro que el que puedes encontrar en los países europeos, y cuando nuestros salarios son proporcionalmente mucho más bajos que en los países europeos. O sea,
para decirlo mal y pronto, te cagan por todos lados. Ahí para mí hay dos cuestiones. Los salarios, por lo menos en Argentina, de todos los trabajadores están más bajos que eso. Y en cuanto a los volúmenes de venta de libros, también en Argentina, si fuera solo Argentina, también son más bajos. Claro, lo que pasa es que digamos, frente a todo este tipo de cuestiones es como decir, bueno, o nos quedamos en el punto donde estamos o exigimos algo más o pedimos algo más. Perdón, Martina. Quería agregar lo que dices, se te hacía agua a la boca. A mí me pasó con siglo XXI que me ofrecieron por cantidad de citas que tenía que revisar un 10% más. Quiero decir, son prácticas que se pueden llegar a instalar y que se pueden conversar. Bueno, además tengo que agregar que esto lo que digo es el resultado de una larga pelea con traductores muy bien organizados hoy en día. Algunos traductores como Christian Hansen y Thomas Probot luchaban muchísimo hasta que casi digamos una ley entre traductores que no se traduce para editoriales que no pagan un honorario como este. Nosotros también estamos en eso, pero yo quería comentar que tuve una situación parecida con Martina, un libro que no era de ficción, con muchísimo trabajo de búsqueda bibliográfica y de citas, y me pagaron un monto fijo, aparte que era casi equivalente a lo que yo había cobrado por la traducción de todo el libro, así que fue como cobrar el doble. Y esas cosas deberíamos nosotros darlas a conocer para que se instalen. Bueno, lo que pasa es que, digamos, sería bueno también dar a conocer el otro costado. Hasta el día de hoy hay editoriales que, por ejemplo, no firman contratos con los traductores. Hay editoriales que hacen firmar, Losada hace firmar a los traductores un contrato supuestamente sin fecha de término, con lo cual el traductor cobra una única vez y el libro se puede editar y reeditar cualquier cantidad de veces a lo largo del tiempo y no pasa nada. Hay un caso que para nosotros que fue terrible, si no me equivoco fue con Mirta Rosenberg. Mirta Rosenberg tradujo a Sigmund Bauman para el Fondo de Cultura Económica, la edición local de Argentina. Le pagaron una cifra fija y el libro tuvo 35 reediciones. Claro, y para evitar esto, creo que hay un lazo. Y no, bueno, hay esa regalía. Muchos contratos no tienen fecha de término, pero lo que pasa es hay cláusulas que dan el derecho de retirar los derechos al traductor después del tiempo en que la traducción no sea disponible. Que devuelven los derechos a los traductores después de un cierto tiempo sin disponibilidad del libro. Dale. Quería hacer dos preguntas que no tienen nada que ver entre sí. Una, vos hablaste algo de los traductores scouts. Quería saber qué porcentaje de esas propuestas realmente llegan, digamos, a buen puerto. No sé, porque nosotros no trabajamos con scouts. Okay. Pero digamos, los traductores con los que ustedes trabajan, a veces no les hacen propuestas como más informalmente, no digo como... Sí, son recomendaciones informales, a veces, bueno, muy rara vez encargamos a alguien con un informe, pero normalmente soy yo que lee. Y no tenemos scouts, pero creo que las grandes editoriales confiesan mucho en el trabajo de los scouts. Y se ve cuáles títulos son empujados fuertemente por los scouts. Eso sí. La otra pregunta, mencionaste a Arguedas, y yo en algún momento trabajé y estuve investigando sobre la traducción de literatura latinoamericana, o argentina en particular, pero algo de latinoamericana más en general también, en la RDA, en la
antigua Alemania Oriental, y ahí Arguedas se publicó mucho. Te quería preguntar si ustedes, vos dijiste que ustedes iban a reeditar Arguedas o te entendí mal, o estabas hablando en general, no de la editorial. Lo que, o sea, porque hicimos hace algunos años, hemos reeditado a Los Ríos Profundos de Arguedas en la vieja traducción de Susanne Heinz, que salió en el oeste, en Kiepenheuer, creo. Y ahora vamos a traducir por primera vez, o Matthias Strobel, otro excelente traductor que no mencioné antes, tradujo El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo de Arguedas, lo que es un desafío tremendo para un traductor, o para cualquier lector. Espera un segundito que estaba el primero. No, ese es la palabra anterior. Sí, te quería preguntar cómo se remunera a los scouts. ¿Cómo se les paga? Eso no sé, creo que tienen un contrato fijo. Acá hay primero una diferencia. El que trabaja como scout profesional, no como traductor scout, digamos, que es el que acerca proyectos o recomendaciones, eso es una cosa. Los scouts profesionales en general trabajan para varias editoriales europeas de diferente lengua cada una y encargándose de la lengua de origen. Entonces, por ejemplo, un scout trabaja con el español y vende o promueve determinadas obras a un editor alemán, a un editor italiano, a un editor francés, a un editor holandés y cobran un fee por mes por ese trabajo. Son pocos los scouts, no sé cuántos habrá en Europa, pero no son demasiados, que trabajan así, para editoriales de distinto origen. Lo otro, que por ahí ellos no usan esta palabra, son los traductores que acercan proyectos. Ahí hablamos de traductores scout y ahí sí tenés traductores que te acercan proyectos, ¿o no? Sí, pero normalmente de una forma informal. Exactamente, sí. O si yo quiero una segunda opinión que no tengo en la editorial, yo pregunto a alguien y le encargo con un informe, que serían de 100 a 200 euros. ¿El informe? Acá se paga muchísimo menos. Pasar un segundo. Julia, vos que vivís en Francia y que más o menos conocés cómo funciona el panorama francés, ¿qué diferencias son las más notables respecto de lo que está contando él de Alemania? El informe, por supuesto, el informe de lectura que piden las editoriales, no se paga eso, a menos que sea un libro muy, no sé, 300, 500 páginas, si no los informes se pagan entre 50, 70 euros no más. ¿Qué otro punto podría...? No, desde el punto de vista de por ejemplo, lo que hablábamos de contratos, de pagos... Con respecto a los contratos, algo que quería saber. Acá un editor, cuando le paga un traductor, ¿eso se considera un pago como honorarios o como derechos de autor? Explico por qué hago la pregunta. Porque el caso que vos mencionás de Mirta Rosenberg, en Francia no habría podido ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con editoriales, existen, por supuesto, casos en los que no hay contrato o hay algo, un arreglo medio frágil, digamos, pero en general hay contratos y ese pago se considera un anticipo sobre los derechos de autor a venir. Después lo que se negocia es el porcentaje de derechos de autor. Pero entonces, ese caso de hay 35 reediciones y no hay derechos de autor, eso es en el ejemplo, algunas editoriales lo hacen, en que se paga un forfait, que es algo ilegal con respecto a la ley del derecho de autor. Acá en Argentina la costumbre, legislación que determine que hay regalías para los traductores, no hay. Entonces, la costumbre es un pago fijo por el servicio de la traducción. Eso es la tradición, es la costumbre. Ahora, con reclamos que vienen haciendo los traductores hace muchos años, cada vez con más fuerza, creo yo, hay editoriales, entre las que se incluye la mía, que tratamos de prestar atención a eso y pagamos. El pago de los honorarios es un anticipo a cuenta de un porcentaje de derechos
y los contratos tienen fecha de caducidad. Una pregunta que hago yo a propósito de algo que está vinculado también. ¿Qué pasa con los subsidios? Hay muchos países que ofrecen subsidios para la traducción. Bueno, en Argentina el programa Sur, sí. Pero es muy grande, salvo los países ¿cómo se llama? Más salvajes como Gran Bretaña y Estados Unidos, casi todos los países del mundo tienen algún tipo de práctica de ayuda a la traducción. Sí. ¿Qué es lo que pasa con esos subsidios respecto del dinero que ganan los traductores? Bueno, hay proyectos que dependen financieramente de este apoyo. Y si no tenemos fe que recibimos este apoyo, no vamos a hacer el libro. O sea que dentro de todo esto el programa Sur tiene que haber tenido un impacto muy grande, por lo menos para la Argentina. Bueno, yo colaboro bien con el programa Sur porque es algo sólido. Pues es probable que te pagan por lo menos un porcentaje o esto tiene este límite de $3.200 y bueno, en los casos de, por ejemplo, en la traducción de Lucía Puenzo de Los Invisibles se pagó, en el caso de Art también. Porque normalmente con estos libros un poco más grandes siempre llegamos a un honorario de más de estos $300. Así que son, no sé, en el caso de Art, rara vez son más que 50% de los costos de traducción, pero es un gran apoyo que ayuda a publicar estos libros. Y a eso se le debe agregar que en la realidad, o sea, en la parte legal, ¿no? El programa Sur en realidad paga la mitad, ¿no? De los costos de traducción, pero yo les puedo asegurar por experiencia que para muchas editoriales independientes en Alemania que funcionan de facto sin fines de lucro, ¿no? Porque no pueden sobrevivir, estos programas son necesarios porque, o sea, se firman los contratos con los traductores y con el programa Sur, con que supuestamente la editorial paga el otro 50% de los honorarios, que no existe, y muchas veces incluso los traductores le damos un 50% del apoyo recibido a la editorial, ¿no? Eso es la realidad, sobre todo en lo que acá también se hace, porque por ejemplo, si vos te pones a pensar en cuánto valen los derechos de autor de ciertos autores y empezás a hacer el número general de todo lo que significa eso hasta que se publica el libro sería inviable si no tuviera una ayuda digamos, de algún lado. A veces esa ayuda es institucional, a veces esa ayuda proviene directamente del propio traductor que tiene muchas ganas de que un libro se publique. Sí, exactamente, entonces muchas veces, o sea, hoy en día en Alemania es una realidad dentro de ciertas editoriales independientes más chiquitas que los apoyos de traducción en realidad se convierten en un apoyo de hacer el libro en general, ¿no? Y algo que se está reclamando cada vez con voz más fuerte, y no solo son editoriales alemanas, sino también suizas y austríacas, pero en Alemania no existe un subsidio a las editoriales independientes, cosa que sí existe, por ejemplo, en Austria, sí. Y eso sería algo que un beneficio para los traductores, ¿no? Porque podrían gozar de más, mejor de los subsidios para la traducción, porque ya no se tendrían que desviar a las editoriales. Bueno, lo que pasa ahora es que el gobierno alemán ha fundado como un premio a editoriales con, no sé, un presupuesto total de 2 millones de euros, que, bueno, estos premios serán otorgados a muchas editoriales este año en Frankfurt durante la feria, para ayudar sobre todo a la escena editorial independiente.
es algo como análogo a los premios que reciben las librerías desde años. Y bueno, siempre hay peleas quién recibe estos premios, pero claro. Pero creo que es una muy buena idea de apoyar las editoriales independientes de esta forma. Tengo una pregunta también comparativa con Francia. En Francia el Centro Nacional del Libro, por ejemplo, subvenciona plenamente la publicación de filosofía, poesía y teatro, porque si no, estiman, esos géneros desaparecerían del panorama editorial. La subvención es tan buena que permite que cada editorial pueda publicar hasta 8 títulos al año dentro de esas categorías, lo cual es realmente enorme. Sí. ¿Hay algo así en Alemania? No, lo que hay es, bueno, no sé, ustedes van a conocer el programa del Goethe para apoyo de traducciones. Lo que además hay un apoyo a, se llama Geisteswissenschaften International, que trata de apoyar traducciones al inglés de ensayos y de no ficción de Alemania, pero algo así no existe. Lo que sí existe que a veces los autores de la academia ya vienen con un poco de plata, con un poco de dinero de la universidad, de la cátedra, que será algo como un o sea, un fomento de los costos de imprenta. Sí. Esto sí. Y te hago una pregunta más. Sé que en España existe algo así como subsidios de la Unión Europea para la publicación. ¿En el caso de ustedes también existe eso? Bueno, existe un programa de la Unión Europea, pero creo que es muy difícil de usarlo, de manejar esto. ¿Está hecho para que lo usen los españoles? No sé. No sé. Lo que sí hay también es otro programa de apoyo a traducciones que se llama Litbrom, que es algo para nosotros también importante porque lo que hacen es apoyar traducciones de otros continentes. Así que traducción de Latinoamérica se pueden entregar, de África, de Asia, de Australia, creo, y ahora también de parte de Europa del Este, países árabes, así. Y ahí hay un jurado que tiene que entregar algo como un pequeño ensayo que explica el desafío de la traducción o el valor de tener esa traducción en alemán. Tiene que entregar los contratos, cosas así, semejante a lo que se entrega en el marco del programa Sur. Pero esto también, ellos pagan, no sé, a veces 60% de la traducción, a veces un poco más. No son tantos títulos que apoyan por año, pero es algo también muy importante. Por ejemplo, apoyaron la traducción de Rita Iniana, de la mucama de Kunle, que hicimos con Periférica. Sí. Tengo una pregunta que no te hicimos al principio, que es bastante central. No sé si sabes, ¿cuál es el porcentaje de libros traducidos que se publican en Alemania respecto de los libros, del total de los libros que se publican? No tengo, disculpa, no sé. ¿Tú sabes? No. Bien. Yo creo que sin estos programas de apoyo se publicará mucho menos traducciones. Lo que sí pasa es que son muchas traducciones del inglés, del francés sobre todo, menos del español, del italiano sí, y depende mucho de lo que leen las personas en las editoriales, lo que son capaces de leer, porque a veces faltan de otras lenguas como el árabe o del turco. No solo faltan traductores, sino también lectores en las editoriales, y nosotros no publicamos textos que nosotros
manejamos, de los cuales nosotros no manejamos la lengua original. Así que esto lo limita un poco a castellano, inglés, francés, italiano, alemán. Y me gustaría leer en ruso, pero no puedo. Y sí. Tenía dos preguntas. Una con respecto a la situación en Alemania. Con respecto al género, quería saber si en Alemania tenían el rollo, por usar una palabra local, con la novela. Quiero decir, un traductor, va a haber un editor para presentar un género con muchísimas comillas, híbrido, o poesía, o formas breves, y se empiezan a poner un poco nerviosos en Francia. En Alemania sucede lo mismo por una cuestión meramente comercial y la novela también entendida de manera muy limitada. Y la segunda pregunta tiene que ver con la temática. Los editores alemanes, ¿te parece que están esperando la temática que viene de Latinoamérica? Dictadores, mariposas, ¿eso existe hoy todavía? Y algo mencionaste en tu introducción. Bueno, la primera pregunta, bueno, claro, prevalece la novela. Hay pocos libros de cuentos por razones comerciales. Sobre todo se publican cuentos de autoras y autores ya conocidos. Por ejemplo, no creo que Surkamp hubiera comenzado a publicar Samantha Schweblin con un libro de cuentos. Pero se publicó el libro de cuentos de Mariana Enríquez en Ullstein. Creo que ahora cambia un poco, no sé si tiene que ver con algo, con los periodos de atención que uno tiene en estos días y que una forma breve puede encajar mejor con esa idea de una distracción rápida. No quiero decir que cuentos son fáciles. Pero creo que cambia un poco, sobre todo en la narrativa alemana, que hay debuts, que hay primeros libros de autoras y autores alemanes publicando libros de cuentos en editoriales medianas y un poco más grandes. Eso sí, pero creo que esto va lento. Quizás, va a cambiar en algunos años, no sé, no creo. Va a ser un cambio muy lento. Hablando del caso específico de Wagner, nosotros hemos publicado este libro de María Gainza, El nervio óptico, que, Anagrama lo presentó como una novela, pero no es para nada una novela. Nosotros tenemos una colección que se llama Salto, y ahí entran textos un poco híbridos, pero no publicamos tantos. Hemos publicado muchos libros de cuentos antes, pero ahora no lo veo tanto. Poesía, no tengo que decir algo, ¿no? Pero tú traduces a veces poesía, ¿no? Bastante, más que nada poesía. Pero ahí, no sé, puede hablar un poco sobre, no sé, Hochhut o editoriales más pequeñas que publican poesía en Alemania también en traducción. En lo general está muy difícil, mi experiencia es esa también, cuando propongo poesía, formas raras, prosa corta y todo, es el nerviosismo y como decía Lino, eso no solo vale para la traducción, sino en general, ¿no? Ahora hubo casos de no me acuerdo exactamente quién era, no me acuerdo quién era, un autor que ganó un premio importante y después iba a sacar el primer libro en Surkamp y propuso cuentos y fue todo un nerviosismo, no me acuerdo quién era. Ganó un poeta el Büchnerpreis
y el premio de la feria en Leipzig, pero estos son cosas, son casos únicos. Claro, son casos excepcionales. Pero no me refería a eso, pero alguien que ganó también se muy importante y después propuso, bueno, ahora voy a publicar cuentos y no una novela, y fue un gran problema. Entonces es un problema en general. Y después en la poesía, o sea, para retomar un poco lo que decía Lino, lo que vos decías al principio, ¿no? No hay más que una docena de editoriales germanoparlantes, eso incluye Austria y Suiza, sí, que publican periódicamente literatura hispanoamericana. Estamos hablando de más de 100 millones de personas, o sea, no todos lectores, porque algunos son bebés, ¿no? Pero de inhabitantes estamos hablando de más o menos 100 millones de personas. Y estamos hablando de un panorama cultural de no sé cuántas editoriales, pero son muchísimas. Y también en un panorama de editoriales consolidadas, sumamente profesionales. Una docena, para lo que representa el mundo hispanohablante, es nada, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar editoriales, no sé, un autor como César Aira recién pudo encontrar en Mattes und Seitz una editorial que le va a editar con regularidad. Hay muy pocos autores y autoras, ¿no? Que tienen una editorial fija, ¿no? Que publica varias traducciones de la obra. Entonces yo veo el panorama bastante difícil. Con la poesía es peor aún, ¿no? O sea, la poesía... Pero eso es en todo el mundo, disculpame. Probablemente sí. Te doy un ejemplo que es absolutamente patético. Uno de los poetas más conocidos en el mundo entero es Allen Ginsberg. Allen Ginsberg publicó su poesía reunida 2 o 3 años antes de morir y el libro todavía no se agotó. Una tirada de 10.000 ejemplares en un país de más de 250 millones de habitantes. Realmente es más que patético, la proporción es ridícula. Y estamos hablando no de un recién llegado, estamos hablando de un tipo súper recontra consagrado. O sea, pero acá hay una cuestión que a mí me parece que es un signo de los tiempos y que uno tiene que hacer con eso. O sea, si vos lo pensás, por ejemplo, en términos de cine, tenés Estados Unidos que tiene una industria, o la India que tiene una industria, y después tenés todos los países de Europa y de Latinoamérica que tienen una producción cinematográfica generalmente asistida por el Estado, para decir, a través de los distintos institutos que existen. Con la música clásica pasa exactamente lo mismo. Hoy en día la música clásica se graba generalmente no en forma privada, sino cuando el Estado le paga a una orquesta o le paga a una institución para que algo que sucede ahí vaya a ocurrir. El porcentaje de la música clásica que se vende en el mundo entero, esto lo publica la revista Gramophone, es sobre el total de los discos vendidos, el 0,005% equivale a la música clásica. Y salvo una treintena de nombres, no hay ningún músico clásico que en los primeros 2 años de salida de un disco agote una edición de 1000 ejemplares. Digamos, que esto pase con la poesía, que está todavía un poco más complicada que el cine, o todavía un poco más complicada que la música clásica, digamos, es casi normal, pero digamos, uno se resiste, estamos del mismo lado, uno se resiste, pero por más que te resistas, la realidad es esa. Digamos, el problema es que en algún momento alguien en casi el mundo entero creó la superstición de que la novela importa y que otras formas narrativas no importan. Pero ahí, bueno, ahí yo estoy, o sea, mi esperanza, ¿no? Para volver al optimismo es eso, ¿no? O sea, que los tiempos en los que vivimos impongan cada vez más la lectura de formas cortas. Yo te quería hacer... Aunque prevalecen en el momento todavía novelas muy largas, ¿no? De 600 páginas. Ahí en ese contexto... No lo entiendo bien, pero... Es un abuso. En ese contexto te quería hacer una pregunta, para retomar un poco algo que decías antes, ¿no? O sea, sobre todo en Alemania existe todavía esa mochila pesada del boom, ¿no? Yo creo. Sí, yo también, o sea, es una realidad, ¿no? Está en la academia. Te doy un ejemplo. En Fisher saldrá en otoño un libro de una autora venezolana que se llama Calia Sanborno, empujada mucho por las agencias.
se vendió en todo el mundo. Este libro sale con otro título y con una tapa de un pájaro colorido por la noche volando sobre, no sé, un Caracas imaginario. O sea, eso sigue existiendo, ¿no? Es una mochila pesada, sí. Pero al mismo tiempo, o sea, lo que también dijiste, que también es una realidad, ¿no? Se van repensando ciertas obras que fueron traducidas de cierta moda, ¿no? O sea, por ejemplo, en los últimos años se retradujo Grange Sertão, se retradujo 100 años de soledad, sí. Hace poco, ¿no? O sea, varias obras grandes del boom se están retraduciendo con un presupuesto importante y se republican. De un lado, uno podría decir, ¿no?, que eso refuerza esa mochila pesada, le agrega unos pesos más a esa mochila del boom, pero yo le quería preguntar si desde el punto de vista editorial o mercantil vos ves en esa tendencia de revalorar esas obras también una posibilidad de que de ese efecto se cuelen obras tanto pre como post boom. O sea, si eso es una posibilidad para hacer visible literatura latinoamericana que no forme parte de eso, de sí. Colarla, o si al contrario eso o sea, empeora, perpetúa la situación. Bueno, creo que es el primero. Bueno, al menos yo intento de trabajar un poco con esto, no solo por contraste, sino también de demostrar esta relación que hay con la literatura del boom, pero marcando que hay una diferencia ahí. Y, por ejemplo, en el caso de Fernanda Melchor de México, hay un cierto trabajo con la tradición del realismo mágico, pero de una forma, bueno, lo voy a decir de una manera un poco vulgar, pero que el realismo mágico, todo lo mágico, es algo que cubre la mierda y la violencia, el femicidio y todo eso que está debajo. Y ella lo demuestra de una manera literaria. Así que, claro, menciono de alguna forma en los textos que escribimos para los libros esta relación. En otro caso, como Arguedas, creo que sí se puede trabajar con algo como es un autor importante que fue olvidado durante este boom, porque él, bueno, ustedes van a conocer esos diarios del solo de arriba y el solo de abajo, donde muestra bueno, la relación con Cortázar, un autor, Cortázar, que se muestra muy hábil en el trato con los medios, con la prensa, y alguien como Arguedas no podía hacer esto. Entonces, en cierto momento, Arguedas pierde importancia. Y cuando rescatamos esa obra, ahora, claro que vamos a decir, es una obra de este tiempo y se tiene que leerla. Considerando ese tiempo y, claro, marcando también el marco del boom. Además, como lo hemos comentado antes, creo que es importante de traducir varias obras de este tiempo. Lo vas a saber, pero la mayoría de los títulos que se publicaron en este tiempo fueron traducidos por Kurt Meyer-Clason, que trabajó, no sé, más que 100 libros, novelas sobre todo de cualquier autor. Y no siempre desde la lengua original. No, y no siempre esto. Y a veces, por ejemplo, del Silenciero de Benedetto existe una primera traducción, la primera edición que hizo Di Benedetto. Después lo cambió mucho, pero esto nunca se editó. Entonces existe, esto en algún lado, no es disponible, el Silenciero, pero no en la
edición definitiva, cosas así. Y claro, en los años 80 y 70 se editó muchísimo los textos, en algunas novelas faltan párrafos y cosas así. Entonces, sí es algo importante. Te hago una pregunta con todo esto que, sí, digamos, me parece oportuno hacerla. La idea del realismo mágico fue inventada en la década de 1920 por un profesor alemán, sí, que después en un determinado momento se aplicó a un corpus muy diverso y muy diferente de literatura producida en esta parte del mundo. ¿Qué es lo que les interesa a los alemanes de todo eso? Yo no sé, no me interesa tanto. No sé, claro que tiene que ver con alguna forma de exotismo, ¿cierto? Y hasta ahora vas a encontrar en la reseña críticas de obras contemporáneas, vas a ver esta comparación con algún concepto de realismo mágico. Se menciona todo el tiempo. O sea, fue el exotismo, yo creo que, o sea, históricamente muy bienvenido después de 2 guerras mundiales, ¿no? Después de un panorama, no sé, los años 50 en Alemania, que fueron bastante no sé, burgueses, pequeño burgueses, ¿no? O sea, pre-68, no sé, todo un mindset y pues ¿no? esa idea del realismo mágico, creo yo, era muy bienvenido para proyectar necesidades distintas. Ocurre a varios niveles, ¿no? En el Schlager también, en la música popular. Bueno, pero las traducciones vienen un poco después, vienen en los años 70. Las traducciones de claro, pero digo, ese era el mindset de los lectores que después leyeron eso. No sé, bueno, es una tesis, ¿no? Hay una cosa ahí que... Una hipótesis. Hay una cosa ahí que, que me llama la atención también. A mí me tocó hacer una vez, en la década del 80, una investigación de libros argentinos publicados en Francia a lo largo de todo un siglo. Y todos los editores con los que hablé en ese momento me contaron una historia que tenía que ver con un personaje, Roger Caillois, que era un intelectual, un joven intelectual francés que cuando quiso publicar literatura latinoamericana en Francia, André Gide le dijo que no había nada en Latinoamérica porque nosotros éramos hijos de los franceses. Vino la guerra, él estaba dando unas conferencias acá y se quedó 7 años viviendo en la casa de Victoria Ocampo y viendo y recibiendo a toda la gente que venía con Victoria Ocampo. Cuando vuelve a Francia... ¿No era con Silvina Ocampo? No, Victoria. ¿Con Victoria? Sí. Cuando vuelve a Francia, el panorama es distinto y él apuesta dentro de Gallimard a la carta del exotismo. Claro. O sea, los autores que llevó para publicar eran autores que funcionaban dentro del realismo mágico. La traductora de Cortázar, por ejemplo, tuvo muchísimos problemas en conseguir, ya me contó que le costó muchísimo trabajo conseguir que Gallimard aceptara a Cortázar porque Caillois no lo quería, como no quería a Borges tampoco, justamente porque eran muy poco exóticos para lo que se esperaba. O sea, Asturias tenía todas las fichas para publicar su obra completa. Y la otra cosa que también me llamó la atención, que en ese mismo entonces me dijeron, yo pregunté por qué en todas las editoriales francesas había latinoamericanos, y me dijeron que después de la Biblia, el libro extranjero que más se había vendido en la historia de Francia era 100 años de soledad, y que por esa razón todas las casas editoriales querían tener a un latinoamericano porque nunca se sabía cuál iba a ser el próximo García Márquez. No, eso sí. Claro. ¿Eso mismo funciona en Alemania, en esos términos, más o menos? Bueno, sí. Bueno, yo mencioné a Michi, que era muy importante para la divulgación y crucial. Y claro que esas personas funcionan de una manera como un gatekeeper. Era Caillois en Francia con cierto interés personal también, creo, por las investigaciones, por la cosa que escribe Caillois en este tiempo. Claro, sus orígenes en el surrealismo francés. Pero claro, los casos de García Márquez y aún más
de Isabel Allende, con el, ¿cómo se llama acá? La casa de Casa de los Espíritus. Eso fue un bestseller tremendo, así que hasta hoy se publican los libros de Isabel Allende con tapas cada vez más horribles. Y no hablemos del contenido. No, esto no lo sé porque no lo hago. Pero sí, claro, esto sí marca una visión de la narrativa y además los grandes editoriales apuestan normalmente por libros que tienen que venderse ya. Y no sé, si no lo hacen, no van a publicar otra cosa. Creo que hay pocos casos, yo le mencioné los casos. De Alan Pound se publicaron 4 libros. La historia del pasado, historia del llanto, historia del pelo y ¿cuál es la tercera? Del dinero. Y no sé lo que van a hacer ahora. Surkamp apostó por muchos autores jóvenes y no creo que van a publicar una segunda novela de Rodrigo Asbun, no sé. Es así que, y también hay una cierta fama en editoriales grandes que los latinoamericanos ya no venden. O sea, bueno, la misma Michi ¿no? dice, o le gusta decirnos públicamente que el bestseller ya no existe. No, bueno, de esa forma que, bueno, como Allende y Carlos Ruiz Zafón. Ese es el último, de ellos ya dicen que Ruiz Zafón era el último sí. Y que eso ya no va a volver y ni hay que buscarlo. No, y ahora por el momento son los libros de Elena Ferrante en Alemania que se venden bastante, viniendo de los Estados Unidos, porque ella fue traducida varias veces antes en Alemania y ahora con el éxito comercial en los Estados Unidos volvió a Alemania con estos libros que ahora son bestsellers. Yo te quería consultar, ¿y con Bolaño qué pasó? ¿Y si abrió otras zonas de la literatura latinoamericana contemporánea o no? Bueno, creo que eso también fue la esperanza en muchas editoriales que podría ser algo como que eso abre puertas a otra situación. El caso de Bolaño es interesante porque Bolaño fue traducido, no sé en qué año exactamente, por Heinrich von Berenberg, que es el editor que empezó a publicar, presentar narrativa latinoamericana y bueno, hispanohablante en Wagenbach. Después se fue a otra editorial y bueno, ahora tiene su propia editorial y en la segunda editorial, que es Kunstmann, publicó por primera vez a Bolaño con la literatura nazi. Después se publicaron varios libros, pero no pasó nada hasta que la novela 2006. Hasta que murió él. Hasta que murió él. Y ahora publicaron todos, publican todo lo que podrían encontrar. Claro, también empujado mucho por la agencia en este caso, pero creo que ahora cambia editorial, pero no cambió mucho el panorama de la narrativa, diría. ¿Y vos estás pensando en asesinar a alguno de tus autores para lograr un éxito comercial? ¿Tienes recomendación? Después charlamos. Algunos ya están muertos. No, pero me gustaría saber cuáles son los textos y autores que podrían ser interesantes de Argentina, que no se conocen en Alemania. ¿Saer fue traducido? Bueno, nosotros hemos publicado un libro de Saer, creo. Hace bastante. Hace bastante, sí.
Hay dos novelas traducidas. ¿Cuáles? No las más conocidas. ¿La ocasión? ¿Se llama así? Sí. El entenado, ¿no? No. Esa es una novela. El entenado y las nubes, me parece que son las Son dos las dos que pueden funcionar mejor y que Sí. abrirían una puerta enorme. La ocasión la publicamos en el marco de Argentino como país sonado, en algo como una colección de varios libros. Y después de gente, digamos, de gente ya muerta y gente que incluso no se benefició con el boom, pero sí con la generosidad de otros escritores más jóvenes, por ejemplo Felisberto Hernández de Uruguay, Juan Emar de Chile. Juan Emar, sí, sí. Habíamos pensado una vez en un libro de Juan Emar, ¿cómo se llama? Con el... ¿10? No, es una novelita, una novela, con flores gigantes, algo. Eso para la tapa. No, aparecen en el libro. No me acuerdo cuál es. No me suena. Quizás Pero por ejemplo, ahí tenés dos casos de autores clásicos que no... Sí. Después más, no sé, ¿qué se les ocurre? De México, por ejemplo, Fabio Morábito. Bueno, Morábito fue publicado con un libro de Emilio Lechis. Es una novela, sí. Pero tiene un libro muy bueno que sería muy divertido para ustedes, que se llama También la Redención Vida. Bueno, yo quería acristar este libro en la feria y no estaba. Pero me lo van a mandar. Ese lo publicó acá Gog y Magog, y en España y en México lo he publicado Tusquets. Sí. Y es realmente muy divertido. Sí. No sé si lo leyeron ese libro. La edición ahora. Para quienes no lo leyeron, es un librito donde Fabio Morábito, el escritor mexicano, estuvo durante un año ubicado en Berlín y hizo observaciones desde su cabeza mexicana respecto de los alemanes. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que es desopilante que cuenta cómo presenció un choque entre alemanes a la noche desde el balcón de su casa, y lo que él se imagina que iba a pasar teniendo en cuenta lo que hubieran hecho dos mexicanos que chocaban y todo lo distinto que era el comportamiento de los alemanes, y es desopilante. Es un autor interesante, los cuentos me gustan Sí. de él, pero... Y después bueno, el otro que es bien importante es Juan Villoro. Sí, creo que él existe en traducción. Él incluso fue agregado cultural sí. en la República Democrática. Existen algunas traducciones, pero me parece que no tienen una editorial fija, porque bueno, para nosotros siempre es algo, no apostamos por autores, entonces a veces fue un poco difícil de trabajar con un autor que ya tenía varias editoriales en Alemania. Depende un poco del plazo de tiempo de una edición así. Pero creo que Villoro fue editado en los últimos años. Silvia Molo. Sí, creo que de ella no existe. Silvia Molo es de primera. Sí, Es de primera, es realmente importante. ¿Y cuál libro? Desarticulaciones. O el común olvido. Es como un olvido. Una novela. Yo se lo propuse a varias editoriales. Micrófono ahí. No sé, el común olvido forma parte del libro que yo le propuse a varias editoriales de esas dos. No, a vos no, después te lo paso. Te paso gratis el informe de lectura. No, pero eso, o sea, hay muchas cosas, pero es difícil colocarlo, es muy difícil. O sea, incluso cosas que uno diría, eso tiene que funcionar, y después en las editoriales no pasa nada. Hay muchas autoras, ¿no? Qué sé yo, autoras viajeras, por ejemplo, del siglo XIX, que hay, que yo estoy convencido de eso, que eso mercantilmente podría funcionar muy bien. No sé qué está pasando. ¿Lo propusiste a Mattes und Seitz? Sí. Que ellos van a publicar ahora, ¿cómo se llama este escritor
viajero, naturalista argentino, Hudson. Van a publicar un libro de él. Sí, no, yo hablé con Roetzel. Bueno, estamos al habla, pero... Sí. Bueno, Roetzel es uno de estos que dicen que los latinoamericanos. Aprovechemos lo internacional del día. De Venezuela, ¿qué le propondrías vos? Sí. Gustavo Valle es novelista y poeta venezolano residente en la Argentina desde antes de que se vendieran arepas. No sé, se me vienen a la mente poetas, ¿no? Un poeta de la primera mitad del siglo XX, José Antonio Ramos Sucre, un poeta muy raro, muy interesante, poemas en prosa. Y después no sé cómo habrá sido la publicación en Alemania o si existió traducciones de esa gran novela, estas grandes novelas pre-boom, ¿no? Hablamos, no sé, de Rómulo Gallego, por ejemplo, que justo, por ejemplo, Doña Bárbara acaba de cumplir 90 años de publicada. No sé si tuvo alguna trayectoria o si eso tiene algún... o fue traducida en algún momento. Fue traducida, creo, pero... Fue traducida durante el nazismo. ¿Durante el nazismo? Sí. ¿Así? Después reeditada en la RDA. Espera que... No me acuerdo los detalles, pero sé que fue traducida, o sea, creo que, no sé de qué año es, pero de los... 29. Bueno, habrá sido traducida como en los 40 y después se evaluó, sí, no la reeditaron, se evaluó reeditarla en la RDA, pero justamente porque había sido publicado durante el nazismo, no se avanzó y porque detectaron algunas zonas así, un poco dudosas ideológicamente. Sí. Pero había despertado interés en principio porque justamente, por lo menos lo que yo sé de aquella época, esta cuestión de o sea, la literatura latinoamericana en primer lugar tenía que ser literatura latinoamericana, o en primer lugar tenía que ser latinoamericana y en segundo lugar literatura, digamos, ¿no? Y que en algún punto yo creo que eso, si bien en esos momentos fue algo muy marcado y muy extremo, creo que de alguna manera es algo que sigue estando vigente. O sea, cuando acá se traduce literatura, justamente se traduce literatura, salvo excepciones, digamos. Y después se dice, bueno, y además es un autor alemán o una autora, no sé yo qué. Yo sigo teniendo la impresión, no por tu exposición, sino por lo que veo en general, ¿no? La percepción de lectores y lectoras en el mundo germanoparlante, que la literatura latinoamericana se la pondera por su grado de latinoamericanidad y no por su literatura. Sí. Es un poco lo que quería decir antes con la situación de la crítica. Y bueno, creo que entran varias cosas, pero una ciertamente es que siempre son los mismos críticos que escriben las reseñas de narrativa latinoamericana, siempre los mismos. Y claro que lo comparan normalmente con la literatura latinoamericana, y además normalmente creo que hay algo, bueno, podría ser malo decirlo, pero creo que hay también algún interés de escribir una crítica afirmativa, porque si un diario se dé cuenta de que no salga nada bueno de una literatura, de un continente, de varios países, ¿por qué van a dar lugar a esta literatura en el diario? Otra cosa es que las editoriales sí apuestan por autoras y autores que podrían ser presentes, que podrían venir para presentar sus libros, y esto es un poco más difícil con autores de acá. Creo que hay casos en Francia y en Alemania que publican con un cierto interés
escritores de Latinoamérica que viven en París. Pueden ser presentaciones ahí. O en Berlín, en el caso de Berlín. Alemania. Sí. Sí, creo que sí. Catalina, vos que estás ahí, no vas a pasar desapercibida. No. ¿Qué vas a recomendar de Colombia? Aparte de Darío Jaramillo, que yo también lo recomiendo. Y aparte de todos los libros que ya me dieron Felipe y Edgar. Edgar. Bueno, pues es que justo yo no leo tanta narrativa, entonces, y bueno, ya tienes a Felipe, que está dedicado a la novela de Laguna, de Laguna Libros. Pero no sé, por ejemplo, Álvaro Mutis está traducido al alemán. Pocas cosas. Bueno, no está vivo ya. Sí, pocas, pero pocas cosas. Fernando Vallejo. Vallejo podría ser. Sí. Sí, es que, bueno, ahora hay como un boom de escritores jóvenes y escritoras, pero me imagino que ya Felipe te habló de ellas, sí. Como María Ospina, que es cuentista. Hay un boom de narradores, pero de verdad esa no es mi especialidad. Mi especialidad es la poesía. Yo quería preguntar otra cosa. Sí. ¿Qué libros del alemán se leen acá? Bueno, yo te iba a preguntar justamente a vos, ¿qué libros de autores alemanes le venden ustedes derechos a América Latina? Para saber justamente cuál era la correspondencia entre una cosa y la otra. Bueno, nosotros hemos empezado de nuevo hace un par de años de publicar narrativa contemporánea de hasta ahora autoras alemanas, primeras novelas, por ejemplo, pero ahora ya tiene una editorial en España, Acantilado, una autora que tiene orígenes argentinas y españolas, que se llama Juliana Kalman. Y bueno, a ella le gusta mucho una cierta tradición latinoamericana, y también creo que le gusta mucho Perec. Ella ha escrito un libro extraño. No es, bueno, es una novela, pero en cierto sentido es un libro de cuentos que son conectados. Y este libro se llama Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens, una corta crónica del desaparecer paulatino. Y es un libro muy lindo y también tiene una forma de escribir muy propia, y bueno, ganó varios premios con este libro en alemán. Además, una autora que se llama Katharina Mewesen, que tiene 28 años, ha escrito un libro que se llama Ich kann dich hören, puedo escucharte. Y esto, bueno, tiene como protagonista un chico de 22, 23 años que no sabe agarrar la vida, las cosas. Es un músico, entonces se habla de una forma muy, para mí, cautiva de música clásica, y además tiene el tema de sordomudez. Hay parte de la historia en que entra la comunicación entre dos hermanas, de las cuales una tiene que decidir que es sordomuda, que tiene que decidir que va a hacer una operación para recibir un implantado que le permite oír y escuchar. Eso es el lenguaje de la novela muy especial. A mí me captó sobre todo la manera en que maneja la perspectiva de este chico de 22, 23 años, sus formas de no agarrar la vida y
cómo maneja de contar la historia desde la perspectiva de este chico. Y bueno, ¿qué más vamos a publicar el año que viene? No puedo decir nada. Todavía es un secreto. Sí. Y además, bueno, ensayo político, de historia del arte y de historia cultural, porque la mayoría de los títulos que publicamos en no ficción no son traducciones, pero títulos. Con respecto a eso quería preguntarte si ustedes venden los derechos para todo el mundo hispanoamericano o si implementan, digamos, una venta como parcial, ¿no? Para España o para Cono Sur, etcétera, porque lo que sucede en muchísimos casos es que, bueno, los libros se traducen o en España o donde sea, o incluso si se traducen en México, pues no llegan acá. Y lo mismo si se traducen acá, digamos, si las editoriales compran para todo el mundo hispanoamericano y tienen la pretensión de, ¿no? Pero no llega, después agota. Bueno, esto depende un poco de las ofertas que recibimos, que no son siempre tantas. Bueno, pero creo que, por lo menos yo, que manejo un poco los derechos locales e internacionales, sí intento, sabiendo de esa situación, de encontrar una manera de que se pueda hacer una edición argentina y que no solo vendemos a estos World Spanish Rights. Y si lo hemos hecho, intentamos de hablar, si nos llega una oferta, de hablar con una editorial como Acantilado, si se podría hacer algo así. Sí. En el caso de las editoriales españolas, Acantilado y las demás, en general piden los derechos mundiales para el español y casi que no negocian otra cosa, ¿no? No, quieren esto. Bueno, sabéis que es un problema muy grande sí. Y que al mismo tiempo que es un problema muy grande también es una forma de que ustedes ganen menos dinero. Por ejemplo, en el caso concreto de Acantilado, no llega todo su catálogo, llegan pocos ejemplares de algunos títulos y llegan carísimos. Por los costos de transporte. No, también ahí tiene una política de vender los libros particularmente caros. Esa editorial, puntualmente. En general todo el libro español llega caro por el transporte, básicamente, pero Acantilado particularmente más no solo por el transporte, muchos de los distribuidores que compran esos libros los cargan con niveles absolutamente increíbles. Cuento una brevísima anécdota. Hace unos años en el club, en el 2012, hicimos una especie de celebración de Perec por los 30 años de la muerte y pedimos a varias editoriales instaladas en Argentina y también en Chile que nos hicieran llegar sus libros. Cuando terminó esto, había un libro del W o el Recuerdo de Infancia que habían sobrado 10 ejemplares. Me consulté al editor chileno y me dijo: vendelos con el 50% en Argentina. Entonces voy a Eterna Cadencia. El libro en ese entonces costaba $10, el editor quería $5 y los otros $5 eran para el librero. El dólar estaba a 6 pesos en ese momento. Cuando entrego los libros me dicen: ¿vos me decís que esto tiene un precio de lista de $10? Digo: sí, ¿por qué? Porque este libro ya lo tuvimos, lo trajo el distribuidor hace 3 años y en ese momento, a valores actuales, el libro costaba no los 60 pesos que ustedes están pidiendo, sino 320 pesos. Si uno carga entonces el flete y uno se imagina que hay que pagar impuestos o lo que sea, y uno imagina una ganancia X, esto estaba ampliamente superado por un precio ficticio que se le había puesto al libro. Y en estos días acá en Buenos Aires hay un editor español que está horrorizado cuando ve sus propios libros en las vidrieras y dice: yo no lo podría pagar en España este libro. Entonces, este tipo de fenómenos condicionan, no solamente acá, condicionan en todas partes de América Latina la circulación de un autor. Y luego hay otra cuestión más, que es la fundamental.
toleramos muy mal el castellano de España. Entonces, eso iba a preguntar, ¿cómo se hace acá? Por ejemplo, en una editorial argentina, cuando recibe, ya existe una traducción al español. O bueno, sí. Si alguien hace eso es una cretinada. Pero hay varias cosas. Pero ¿se imita esto? Hay varias cuestiones para ver. Primero, que nosotros toleramos mal el español ibérico, pero los españoles toleran mucho peor nuestros dialectos, porque los desconocen directamente. Para ellos el español es el de ellos y no hay mucho más. Después hay varias situaciones diversas. Cuando las multinacionales traen y publican el libro en los diferentes países, sí sospechan que si hay alguien interesado dentro de la editorial multinacional y sospechan que una edición de eso aporta más compradores, puede ser que hagan algún tipo de adaptación. Ocurre muy pocas veces. Cuando una editorial independiente, chica, compra un derecho a una editorial española que ya compró para todo el mundo y decide ceder un territorio, hay varias cuestiones. Hay editoriales que, por ejemplo, la nuestra se nos dio el caso, pero tenemos claramente una política de si la traducción española se negocia y está disponible y el traductor está dispuesto a retrabajar algunas cuestiones, aceptamos esa traducción. En el caso que no, se hace una traducción nueva muchas veces. El caso concreto y más visible de las editoriales independientes hoy es Stoner, de Williams. Lo tenía una editorial española y se retradujo porque no hubo chance de poder trabajar con esa traducción. Por negación a retocarla. Hay casos célebres, por ejemplo Harry Potter, cuando se tradujo en España, no se usó la traducción española, sino que se le encargó a una argentina en España, la Casa Española, que era Salamandra, que tenía capitales argentinos también, era la primitiva MC en España, hizo una traducción con un traductor español y con un traductor argentino. La que circuló en América Latina fue la argentina. Bueno, en general eso lo permite Harry Potter y pocas cosas más, salvo que, no, digo eso comercialmente, digo. Claro. Y después cuando hacemos traducciones, en Argentina hay, sobre todo las independientes, ¿no? Hay políticas muy diversas. Hay políticas de algunas editoriales que traducen, también por las expectativas de circulación que tienen, al dialecto rioplatense, incluso traduciendo de vos y no de tú. Digo, hay 2 o 3, 4 editoriales que adoptan eso. Otras que, como la mía, decidimos traducir en ese neutro que no existe, recrear de alguna manera un idioma más latinoamericano, y obviamente cuando se toma opciones léxicas, sí o sí hay que traducir, elegir una palabra. Tendemos a elegir una argentina, por supuesto, pero traducimos de tú, por ejemplo. Y obviamente obras que tengan un slang mucho más fuerte son las más complicadas de tomar decisiones. Pero esa cuestión es algo que, por ejemplo, en general los editores extranjeros no suelen ver. Primero, si vos vendés un libro ¿cómo se llama? Compartimentado de acuerdo a la región, no lo vendés una vez, sino que lo vendés varias. Podés bajar un poco el precio, pero el resultado final es muy interesante. Segundo, existen políticas muy fuertes de coedición entre los distintos países de América Latina. Libros que se hacen en México y Colombia, libros que se hacen en Argentina y Uruguay, Argentina y Chile, etcétera, etcétera. Entonces, eso permite otro tipo de cuidado. Y la otra cosa, que no es menor, y pasa con los autores también, las editoriales chicas o las editoriales medianas le dan tanta importancia a lo que producen que no forman parte de la ristra de salchichas que saca una editorial grande. Entonces cuidan mucho más ese libro, buscan promocionarlo más, buscan que el libro llegue más lejos de lo que normalmente llegaría cuando aparece como una novedad entre los 20 títulos que publica una multinacional mensualmente. Entonces yo creo que
al vender los derechos, considerar este tipo de cosas ayuda muchísimo. De hecho, este fenómeno de las editoriales independientes en varios países de Latinoamérica está reforzando lo que dice Jorge, las alianzas y estas coediciones para circular mejor. Cada vez se va dando mucho más, la Feria de Editores es una muestra de eso. Y a veces eso, se hacen coaliciones, a veces uno intenta exportar y llevar los libros desde un lugar a otro. Y también lo que decía Jorge de las editoriales chicas, que trabajan más el libro, le ponen más, necesitan que el libro se venda y lo sostienen más en el tiempo, sobre todo. Hay una cosa que una vez me acuerdo, ya lo repetí alguna vez en el club, cuando Beatriz Sarlo se fue del Planeta, ella publicaba en Ariel a siglo XXI. Yo le pregunté, Beatriz, ¿pero por qué te fuiste al siglo XXI? Me dice, porque en Planeta yo soy una novedad entre otros 20 libros. En siglo XXI soy una autora importante. Ellos van a hacer vivir mi libro, me van a hacer viajar y me van a dar mejores regalías. Y efectivamente es cierto. Bueno, es exactamente lo que decimos nosotros a los autores alemanes que tenemos y también a los autores en traducción, porque resulta siempre que si un libro tenga éxito, ya vienen, sucede lo mismo acá, creo. Si un libro tenga alguna forma de éxito, ya viene una editorial mucho más grande que propone un anticipo un poco más grande. Pero claro, sos un título de 20 y no sale como título de primera línea y es algo, y además no trabajan tanto, no editan tanto el texto. Y claro, como número 20 en un catálogo de 50 novedades. Claro. Voy a contar es otra cosa y es lo que decimos nosotros siempre a los autores, ¿no? Voy a contar dos anécdotas que tienen que ver con esto y la dificultad que tenemos los editores pequeños y de Latinoamérica, a veces para competir con editoriales españolas de igual tamaño y obviamente con los grandes multinacionales. Hubo una editorial argentina que compró los derechos de un libro, lo tradujo, los que vendió el autor o el agente que vendió los derechos quería revisar esa traducción. Cuando la revisa y se lo muestra el autor, dicen que no, que eso estaba mal, porque no era español. Conocían el español ibérico. Entonces le explican todas las cuestiones de acá. Y se ofrecieron a retraducir haciendo era un español bien del río platense. Se ofrecen a hacer un español un poco más internacional, pero no hubo caso. Ofrecieron tenían para todo el habla hispana, dejar España y vender solo en Latinoamérica. No hubo caso porque ese no era el español y se devolvieron los derechos de eso, porque no se pudo hacer. Y otro caso, y nos pasó a nosotros, negociamos los derechos de un autor francés con la editora que no se dio cuenta de no consultarle al autor si le interesaba la propuesta y desde ahí empezar a negociar. No hizo eso, hicimos toda la negociación, llegamos a un acuerdo. Cuando le anuncia el autor dice que no, porque quería una editorial española. Y le ofrecimos decir, dejanos para Argentina y te mostramos cómo trabajamos en Argentina y vamos incorporando otros territorios. No, quiero una editorial española. Y a veces pasan esas cosas y con los agentes pasan esas cosas y los editores españoles piden para todo el mundo o nada. Y como pueden pagar 3.000, 4.000, 5.000 euros, prefieren darle a un español aunque no lo traiga para Latinoamérica. Bueno, quizás una última pregunta antes de que pasamos al vino. Pues es que yo iba a decir eso justamente porque creo que estamos batiendo el récord. Sí, en Alemania había un show que se llamaba Wetten, das, que era muy exitosa. Siempre decían
que dura más o menos 3 horas, pero siempre eran, no sé, 5, 6, a veces terminaba después de medianoche. Bueno, la última pregunta era, ¿cuáles libros de Alemania se leen acá? Por el momento, porque esto creo que no... Bueno, creo que vos sos la más indicada para contestar eso. Sí, igual es muy difícil tener un panorama porque al final uno lo que va escuchando es lo que lo rodea, pero lo que en realidad, no sé ahora estos últimos años, pero lo que más se venía traduciendo son, en realidad se hacen muchísimas retraducciones y de muchos textos que no pagan derecho a autor. Entonces, por supuesto que se hacen de libros, bueno, acá en la biblioteca, bueno, con los subsidios del Goethe, qué sé yo, ahora los últimos me acuerdo, algunos libros de Uwe Timm, de Monique Schwitter. Adrián Hidalgo tiene un pequeño catálogo. Adrián Hidalgo, sí, acá Tiana Müller, una buena selección. Balsa, ¿cómo se llama? Alina Balsa. Alisa Balsa. Pero... De Lucas Perfus, que ahora ganó. Perfus, sí, hay que ver ahora con esto, puede ser que haya un empujón para también traducir ensayos de él y otras obras, o sea, otros géneros, bueno, se quieran salir de la novela, digamos, ¿no? Y los libros que ganan este premio de libro importante en Alemania durante la feria en Frankfurt, ¿estos siempre se traducen o a ver? Siempre no, o sea, no, digamos. No, eso es un buen empujón o, digamos, un buen elemento para tratar de vendérselo a una editorial, pero en general terminan ganando las editoriales españolas. O sea, a mí cuando me interesa un libro, que no necesariamente me llega ni bien se publicó, sino en el momento en que yo logro leerlo, cuando me entusiasmo con algo y me pongo a googlear, ya están vendidos los derechos. Bueno, ya está. La cuestión de los premios también en Argentina es relativa. Borges decía que cuando alguien ganaba un premio, la gente, Borges lo decía para con sus amigos, decía, mira, ganó un premio, en una de esas es hasta bueno. Lo que pasa con lo de los premios, en general, como decía Martina, se venden los derechos del alemán, como decíamos antes, lo compran editoriales españolas para todo el mundo y raramente llegan acá. Hay un traductor cubano que vive en Austria hace muchos años, José Aníbal Campos, que está haciendo un trabajo de traductor scout poderosísimo. Él trabaja básicamente para Acantilado y para Sexto Piso. Y en los últimos años dio a conocer una cantidad enorme de autores de lengua alemana, no solamente alemanes, muy poco conocidos, Gregor von Retzori, Peter Stamm, gente así que de pronto él va, la descubre por su circunstancia particular y lo lleva en todo caso a editoriales españolas, porque son las que más van a pagar y son también las únicas que se pueden permitir pagar los derechos. No todos descubrió él, A Peter Stamm lo estaban traduciendo ya en España y después lo empezó a traducir él. Él dice que lo mejoró en la traducción. No compare traducción. Bueno, muchísimas gracias, Linus, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.